Hermanos, nosotros estamos hablando o hemos estado hablando acerca de un llamado supremo que Dios hace a cada hombre. Es el llamado a vivir una vida de obediencia, a vivir una vida de consagración. Cuando nosotros respondemos a este llamado, nos convertimos sencillamente en adoradores, en personas que no solamente estamos diciendo o reconociendo que el Señor es el Señor de nuestras vidas, sino porque decimos y reconocemos que Él es el Señor de nuestras vidas, entonces nosotros le adoramos. Le adoramos porque nosotros le amamos. Le amamos porque Él nos amó primero. Y nosotros estamos agradecidos con Él, por eso somos adoradores. Pero estos mensajes anteriores, tanto el mensaje que llamamos el llamado a ser adoradores y también el mensaje que titulamos la respuesta al llamado a ser adoradores, simplemente eran un preámbulo a una serie que vamos a comenzar en este día. Y la serie tiene como título, es tiempo de levantarse. Diga conmigo, es tiempo de levantarnos. Es que, hermanos, Dios, quien es nuestro creador, y lástima, hay muchos que no andan reconociendo que Dios les creó. Creen que son simplemente resultado de un estornudo. No sé, tienen ideas raras. Pero Dios es nuestro creador y Él nos creó con el propósito de que pudiéramos interactuar con Él, de que nosotros y Él interactuáramos, tuviéramos una relación constante, permanente. Y sabemos que porque el pecado entró en nuestras vidas, ese propósito se malogró. Dios tuvo que trazar un plan para restaurar a la humanidad. El plan de Dios se cumplió con Cristo Jesús, el Mesías, y se cumplió en la cruz del Calvario. Por lo tanto, si nosotros hemos aceptado ser parte de ese plan de Dios, nos hemos involucrado en ese plan de Dios y hemos reconocido a Jesús como el Salvador de nuestras vidas, nosotros necesitamos declarar, es tiempo de levantarnos, ya no somos caídos. Ya el Señor nos ha levantado y es importante que nosotros entonces nos levantemos. Ahora, la primera enseñanza de esta serie se titula Respondiendo al llamado. Respondiendo al llamado, muy parecido el título a la semana pasada en donde era respondiendo al llamado a la adoración, pero aquí vamos a contemplar lo que es el llamado general a todos los creyentes, un llamado que es para toda la iglesia. Y vamos a comenzar leyendo un pasaje que nos habla de la futura gloria de Sión. Sión es un nombre en la Biblia que se da a la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén es también conocida como la ciudad de Sión. Y esta palabra profética se da en los tiempos posteriores a la deportación de Israel. Los judíos fueron deportados de sus tierras, de sus posesiones, fueron arrebatados de allí y fueron trasladados a las tierras de los enemigos, fueron llevados en cautiverio y la ciudad fue desolada. La ciudad fue destruida, pero Dios da una palabra profética que se cumplió, pero que también esta palabra profética tiene un cumplimiento para hoy, para nuestros días. Esta profecía se puede cumplir para la iglesia hoy en día por medio de la fe, pero tenemos que apropiarnos de esta profecía. Tenemos que apropiarnos de esta palabra. Isaías 60. Por favor, lea conmigo. Puede leer en su Biblia si tiene la versión Reina Valera del 60 o puede hacerlo de las pantallas. Lea conmigo. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti,
tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Gloria a Dios. Una sola lectura de este pasaje no nos ayuda a nosotros a saborear todo lo que es la riqueza de este alimento espiritual. Pero déjeme decirle primero, el mundo está viviendo momentos de mucha oscuridad. Pero en el pueblo de Dios, en la iglesia de Jesucristo, hay una luz que resplandece, mis queridos hermanos. Hay una luz que está resplandeciendo en medio de nosotros. Nosotros somos llamados a ser la luz de este mundo. El mundo vive en indiferencia total a las cosas de Dios y no puede ver a Dios como el creador de todo. Y no puede ver a Dios como el que tiene autoridad sobre todas las cosas. Los principios morales de las Sagradas Escrituras han sido continuamente violados y las gentes han optado por vivir según sus propias reglas, como cada uno quiere, como cada uno le apetece, como son sus deseos. Es que han aceptado los argumentos y los razonamientos de un enemigo de Dios llamado Satanás, quien les ha presentado demasiadas cosas atractivas a sus deseos carnales, a sus pasiones humanas. Dios pone parámetros a nuestros comportamientos. Y Dios pone parámetros en nuestras relaciones porque Él nos ama. Y Él no quiere que nosotros lo echemos a perder todo y que fracasemos. Por eso nos pone parámetros. Él quiere para nosotros victoria siempre. Él siempre quiere que nosotros salgamos en victoria. Entonces lo que Dios hace es que a través de su palabra, Él nos ayuda con consejos, con guía, para que nosotros podamos decidir cómo nosotros hacer las cosas correctamente y cómo manejar nosotros nuestras relaciones de una forma piadosa. Pero este mundo no está escuchando. Este mundo no está atendiendo lo que Dios está diciendo, ni le importa lo que Dios dice. Y hay muchos creyentes hoy que están viendo este panorama y se desaniman. Y luego se están dando por vencidos. Y Dios viene para hacer un llamado. Diga llamado. Dios tiene un llamado para nosotros en este momento. En medio de esta situación, Él nos llama a que nosotros seamos esforzados y valientes para poder nosotros comenzar a vivir una vida que traiga luz en medio de tanta oscuridad y rompa las tinieblas. La luz vence las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén a eso? La luz vence las tinieblas. Y cuando este pasaje nos está hablando aquí de oscuridad, solamente nosotros tenemos que ver a nuestro alrededor y ver todo lo que está pasando en las ciudades, lo que está pasando en los diferentes estados, lo que está pasando en las naciones. Hay demasiada oscuridad en estos momentos sobre cada nación y en esta nación, que todo el mundo mira a esta nación como un ejemplo. Lo que están viendo es demasiada oscuridad. Que hasta que ya andan, antes querían hacer todo lo que anda haciendo esta nación, pero lo que hemos visto es que se está rechazando lo que esta nación hace. Nunca habíamos visto tanta oscuridad como ahora. Es como si una avalancha de lodo quisiera venir sobre todos nosotros para sepultarnos. Y la pregunta que el Señor quiere hacernos en esta mañana a nosotros, ¿qué es lo que nosotros pensamos que Dios quiere que nosotros hagamos en medio de estas circunstancias, en medio de esta oscuridad? ¿A quién está hablando Dios en esta mañana? ¿Está Dios hablando a alguien aquí en este lugar esta mañana? ¿Hay alguien que se está involucrando en lo que Dios quiere decir? Y dice, esta palabra es para mí. Quiero que veamos ahora al profeta Daniel.
Al profeta Daniel, Dios le otorgó un privilegio. Le otorgó el privilegio de ver los días postreros de los últimos días. O sea, los últimos de los últimos de los últimos días. Ese fue un privilegio de este profeta. Y dice Daniel capítulo 12, comenzando desde el versículo 1. Dice, en aquel tiempo, o sea, en el fin de los tiempos, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, de los judíos, de la gente de Israel, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, o sea, desde la creación, desde que Dios hizo el mundo. Dice que va a haber un tiempo en donde va a haber tanto dolor como nunca se había, como se ve. ¿Y de qué está hablando? Está hablando exactamente de los últimos 3 años y medio del periodo de tribulación. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, o sea, para ir al cielo, y otros para vergüenza y confusión perpetua, es decir, para ir al infierno. Los que enseñan la justicia, dice aquí. ¿Quiénes son la gente que enseña la justicia hoy? La gente que ha respondido al llamado del ministerio en sus vidas y brillaron. Ellos son los que van a resplandecer. Dice el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Le está diciendo, ok, te estoy diciendo esto, pero cierra la boca, no hables de esto. No digas todo acerca de esto. Es una explicación para los tiempos del fin. No era una explicación para ese momento en que se da la palabra. No es algo que nosotros podamos entender total y completamente todavía. Hay una explicación a todo esto, pero es para los tiempos del fin. Y dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Por qué la ciencia se va a aumentar? Es que todos quieren saber más, todos buscan más conocimiento. Y sí, el conocimiento crece increíblemente. Ustedes ven, por ejemplo, en el campo de la tecnología. Compré un teléfono hace un mes y ya hay otro mejor de ese. Ya lo estaba aprendiendo a manejar y ya hay otro, ya no. Tengo que comenzar a aprender a manejar otro. ¿Verdad? La nueva traducción viviente dice, muchos se apresurarán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Sí, podemos buscar conocer mucho, pero hay cosas que solamente Dios revela. Y hasta que Dios no las revele, por más que nosotros busquemos, por más de que crezcamos en conocimiento y en sabiduría humana, nosotros no las vamos a poder conocer sino hasta cuando Él las revele. El versículo 7 dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí un tiempo significa un año. Tiempos significa 2 años. Y también una mitad de tiempo es la mitad de un año. Entonces aquí es donde nos damos cuenta que son los 3 años y medio, la segunda parte de la gran tribulación. Sigue diciendo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, o sea, de Israel, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Así de que no se preocupe mucho si no está entendiendo, porque Daniel tampoco entendía. Pero dice acá lo que dijo Daniel, y dijo, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Entonces está diciendo, Señor, yo no entiendo cómo es que va a hacer estas cosas en el fin. Él respondió, anda Daniel, o sea, sigue caminando, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Todo no lo vas a entender, todo no lo vas a comprender, pero aún va a haber un momento. Pero lo que sí quiero que sepas es esto, versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, como leímos en Isaías 60, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Considera justo si tú crees en la palabra de Dios, porque la justicia está sobre ti.
tú tienes la razón. El versículo 13 dice, y tú, está hablando a Daniel y le dice, y tú irás hasta el fin y reposarás, o sea, vivirás tu vida y vas a morir, reposarás y luego te levantarás para recibir tu heredad. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Al fin de los días. El día que el Señor venga para juzgarnos a todos. Ahora escuche lo que Jesús dijo. Mateo 13, versículos 24 al 30. Dice la palabra. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Así es la iglesia hoy día. Este es un reflejo de lo que es la iglesia. Estamos sembrando la palabra y hay palabra que llega a buenos corazones, pero mientras estamos predicando esta palabra, de pronto hay también gente cizañosa, cizañera, como sea la palabra, que está allí. Este es un reflejo de lo que es la iglesia. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Hay gente que viene a la iglesia solamente para perturbar a la iglesia, o se dejan usar por el enemigo para poner enemistades en la iglesia. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? O sea, no eran todos que muy queridos ahí en la iglesia y que tú habías escogido los mejores para que estuvieran y todo eso. ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Disciplinemos a esa gente y echémosla afuera, no la dejemos entrar más a la iglesia. No, no, no. Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Les dices a esa gente que se vaya y se llevan también los buenos. Entonces dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y gracias a Dios que no somos los hombres los que cegamos. Es Dios el que ciega. Es Dios al que le corresponde ese juicio. Dice, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Esos son los que van para el infierno. O sea, es tremendo porque cuando yo estaba mirando esto anoche, yo dije, pero ¿cómo así? ¿Salen de la iglesia para el infierno? Sí, es que no estaban, sino era pura cizaña. Salen de la iglesia para el infierno. Así dice, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Van para el infierno. Pero recoged el trigo en mi granero, o sea, para ir al cielo. Qué cosa más linda. Entonces miremos otra vez Isaías 60, donde comenzamos. En Isaías 60, si tú ves en el versículo 2, dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mire, hermanos, nuestro mundo sí ha cambiado, pero ha cambiado muchísimo. Aún cuando nosotros estamos viviendo lo que es nuestro círculo de creyentes, algo ha cambiado en las iglesias, hermanos. Hay demasiada tolerancia en las iglesias, se teme predicar la verdad, se teme ser honestos con la gente que va derecho al infierno. Hay una mala actitud en la gente quiere llegar donde no les van a decir nada, no les van a señalar nada, que no les van a hacer sentir de pronto mal con algo que se dice. Pero si tú vas a una iglesia en donde se predica la palabra, vas a sentir eso. Pero hay mala actitud, hay una filosofía de oscuridad que se está acelerando. Y hermanos, terrible. En los Estados Unidos la asistencia a las iglesias está disminuyendo. Pero a los conciertos, ahí sí van. Quieren alegría, quieren música, y está bien, yo no tengo nada malo con eso, les estoy invitando a una actividad de esas.
pero queremos oír palabra y queremos vivir en la palabra. Ahora nosotros vemos que esta es la situación que está ahí delante de nosotros, pero el Señor nos dice a los que estamos aquí en los Estados Unidos que nos levantemos y brillemos. ¿Qué nos dice el Señor? Que nos levantemos y brillemos. Leamos versículos 1 y 2 en Isaías 60. ¿Qué dice? Levántate, todos juntos por favor, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Alguien está recibiendo esa palabra en esta mañana? Escuche, dice que el Señor se levantará sobre usted, y que hará brillar su gloria en usted. Hará brillar su favor, hará brillar su fortaleza, su sabiduría, su provisión, todo lo que Él es. Qué bueno que nosotros comenzamos este servicio hoy reconociendo todo lo que Él es, porque todo lo que Él es, Él quiere ponerlo en nosotros, a todos nosotros. ¿A quién está hablando esta palabra? ¿A los pastores? ¿Al staff de la iglesia? ¿O está hablando a todo el cuerpo de la iglesia? Está hablando a todos. La respuesta de Dios ante esta acelerada oscuridad es para que nosotros nos levantemos, hermanos. Usted nació para un tiempo como este. Este es un tiempo que Dios escogió para nosotros, para que nosotros pudiéramos brillar. Y el versículo 4 en Isaías 60 dice: alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. No dice, oiga, esto no lo tome por el lado equivocado, no dice que vienen contra ti. Dice, vienen a ti. ¿A quién vienen? No, a mí, no, a todos nosotros. A ti también. Vienen a todos nosotros. Es decir, personas que no están o no han estado de acuerdo con nosotros, vendrán a nosotros. Porque va a haber un día en que necesitarán la verdad y el poder de la verdad, y nosotros tenemos la verdad. Vendrán de su oscuridad buscando la luz, y nosotros tenemos la luz. Ahora miremos Efesios. Y vamos a mirar en Efesios algo bien interesante, pero vamos primero a mirar el primer versículo donde comienza para aclarar algo y después vamos más adelante. Pero en Efesios 1, versículo 1, hay algo que necesitamos dejar muy claro. Dice aquí el apóstol Pablo, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los creyentes. ¿Sí? Entonces, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Está hablando a todos los creyentes. Entonces, ¿esta palabra para quién es? Para todos los creyentes. ¿Hay creyentes aquí en esta mañana? Ahora vamos a ir a Efesios capítulo 4. En Efesios 4 comenzamos a leer desde el versículo 1 y dice Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A todos los creyentes. ¿Y qué es lo que les va a rogar? Dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Quiénes fueron llamados? Todos, ¿no? Están hablando a todos. Entonces, todos fuimos llamados. Dice, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y cómo fuimos llamados? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la fe. Mira, hay que leer con cuidado esto, porque aquí todas estas cosas es para el ruego de Pablo es que nosotros andemos, caminemos, recorramos un camino como es digno de una vocación. ¿Cómo es que nosotros debemos andar? Y aquí dice, con humildad, con mansedumbre y dice soportándonos con paciencia. ¿Y por qué dice eso? Usted sabe por qué. Somos muy difíciles, hermanos.
Somos difíciles. No me miren así con cara de santos, hermanos, porque todos somos iguales. Somos difíciles. Por eso el Señor nos dice en su palabra que debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados. ¿Quiénes fueron llamados? Todos los creyentes. También llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, el punto es, todos son llamados, cada uno tenemos llamado. Diga, cada uno tenemos llamado. Dele gracias al Señor porque Él te ha llamado. El Señor te ha llamado a ti. Yo era un hombre de negocios muy próspero, me iba muy bien. Un hombre de negocios viviendo los placeres del mundo cuando Dios me llamó. Y cuando Dios me llamó, ¿qué fue lo que tuvo que pasar en mi vida? Humildad, mansedumbre, soportar con paciencia a los otros en amor, ponerme las pilas en guardar la unidad del Espíritu, buscar la paz. Pero ¿qué era lo que yo tenía? La capacidad de pagar mucha gente para que a mí me sirvieran. Ellos. Yo marraneaba con el billete. Pero el Señor me llamó. Y eso le cambia a uno la vida. El llamado cambia la vida de uno. Uno no va a vivir ya más como a uno quiere, como a uno se le da la gana. Uno va a vivir conforme a la voluntad de Dios. Efesios 4, versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros, o sea, todos los creyentes, ¿verdad? A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos tenemos la gracia del don de Cristo, todos. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, ¿quién subió a lo alto? Jesús fue el que subió a lo alto. Subiendo a lo alto, Jesús llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién dio dones a los hombres? ¿Quién fue el que dio los dones? Jesús fue el que dio esos dones. Está hablando de Jesús aquí. ¿Cuándo nos llamó? Dice que nos da dones. Entonces el versículo 11 y 12 dice, y él mismo, está hablando de esos dones, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, o sea, con el propósito de perfeccionar, ¿a quién? ¿Y quiénes son los santos? Todos nosotros. Está diciendo que Él dio dones, regalos, para que nosotros fuéramos perfeccionados. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación, dice, del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo. Y el versículo 16 dice, y está hablando del cuerpo de Cristo, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado, el cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, o sea, cada creyente recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Jesús da dones. Y habla aquí de 5 dones para el ministerio, dones diferentes para el ministerio. Dones que van a bendecir la iglesia, son para servir a la iglesia y es para todos. Pero en muchas iglesias son poquiticos los que hacen toda la labor, el trabajo de la iglesia. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque ese porcentaje de sí, nosotros quizás estamos por encimita de ese porcentaje, pero no crea que es que estamos ya como Dios quiere que nosotros estemos. Por eso nos está dando esta palabra. Queridos, nosotros necesitamos aceptar que el Dios de este mundo y los resultados por la inmoralidad que ha caído también la iglesia han causado estragos en la sociedad y en la iglesia. Hemos perdido autoridad. ¿Saben por qué? Porque nos hemos olvidado de enseñar la palabra fiel. Tenemos temor de señalar y de enfrentar el pecado de la gente. Tenemos temor de levantar nuestras voces
y decir, no estamos de acuerdo con lo que este mundo está haciendo. Amamos este mundo, pero esto está mal. Pero callamos, porque es que nos dejamos atemorizar, porque es que no son los tiempos en que eso no es educación. Eso no se ve bien que nosotros le digamos a la demás gente qué es lo que tienen que hacer, porque ellos son libres de hacer lo que se les dé la gana. Pero el Señor dice que nosotros debemos predicar la verdad, que debemos ser luz y sal sobre la tierra. Y no hablamos para condenar a nadie, pero hablamos con amor, ejerciendo los dones que Él nos ha dado. Y somos luz para el mundo. Pero no hemos hecho esto y hay decepción. Hay decepción. El mundo no cree en nosotros. Y aún la gente de la iglesia no cree en la iglesia. Y en este ministerio nosotros podemos entender eso. Pero en este momento, en el día de hoy, con mucha humildad, apelo a cada uno de ustedes. Porque lo que a mí me enseña la palabra es que no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo que el trabajo solamente lo estén haciendo unos poquitos. Y estoy apelando con humildad a ustedes como iglesia. Esta es una escritura muy importante. Estoy mencionando solamente para decirles, hermanos, necesitamos su ayuda. No son tiempos fáciles, son tiempos difíciles. La lucha se ha incrementado. La oscuridad es más negra cada día. Necesitamos traer luz a las tinieblas. Y tú eres luz, necesitamos que te juntes. Necesitamos que vengas a ayudarnos. Y nosotros sabemos cuál es la clave. Nosotros sabemos cuál es nuestra responsabilidad. Nosotros sabemos que tenemos que equipar a los santos para la obra del ministerio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, equiparles para la obra del ministerio según lo que estamos viendo que dice la palabra de Dios. Aquí, así es que el Señor les está llamando hoy porque Él quiere equiparlos. Eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de ustedes, equiparlos, a todos ustedes. Y el Señor dice, de gracia recibisteis, de gracia debéis dar. Jesús vio las multitudes, usted se acuerda de ese pasaje. Usted ha leído muchas veces la Biblia, ojalá que así sea. Y la palabra de Dios dice que Él vio las multitudes y Él fue conmovido, tuvo compasión. Y así nosotros debemos ser conmovidos con compasión por todas las almas que se pierden. No podemos seguir pensando, pero yo ya tengo a Jesús. Mi eternidad ya está garantizada. No, debemos salir y hacer discípulos como Él lo hizo y como Él mandó a sus 12. Y tenemos que ser efectivos. Por eso necesitamos orar, que Dios mande obreros y luego hacer todo lo que nosotros podamos de nuestra parte. No es solamente orar, es también nosotros actuar, es nosotros hacer algo. Y todos tenemos una tarea, todos tenemos algo que hacer en la obra del Señor. Jesús invirtió tiempo en enseñar a sus discípulos para que los discípulos hicieran la obra. Y es lo mismo que nosotros estamos haciendo aquí en The Rock. Con nuestro discipulado de OBS nosotros equipamos, nosotros enseñamos a nuestros miembros para ser discípulos que lleven la palabra a otros y que hagan también discípulos. Es un proceso, hermanos, en donde como libremente o por gracia nosotros recibimos de esa misma gracia, nosotros estamos dando a otros. Me sorprende mucho cuando nosotros tenemos ese requisito de que el que está siendo discipulado, un nivel de discipulado, tiene que estar sirviendo. Pero tan pronto terminan el nivel, dejan de servir. O sea, lo estaban haciendo solamente para cumplir un requisito. No están aprendiendo a aceptar un cambio en sus vidas que Dios está trayendo.
Recuerdan que en Mateo 28:16, Dios dio toda autoridad a los discípulos para hacer más discípulos. Jesús no dijo, vayan los pastores a hacer discípulos. Él dijo a los discípulos, vayan a hacer más discípulos. Y nos prometió que Él iba a estar con nosotros por todo el tiempo. Todo el tiempo iba a estar con nosotros. Es interesante, conocemos esto como la Gran Comisión. ¿Por qué se llama la Gran Comisión? Porque no era limitada a los 11 nomás, o a los 12, sino que era para cada miembro del cuerpo de Cristo. En otras palabras, es para cada uno de nosotros. No solamente para los pastores, sino para todos. No somos los pastores haciendo discípulos, es todos. Yo también, porque yo soy un discípulo también. Pero si hubiera dicho el Señor, pastores vayan a ser discípulos, entonces todos los demás se podrían desentender. Pero no es así. Es todos haciendo discípulos. Por alguna razón, nosotros no tomamos esta palabra de Jesús para nosotros. O sea, no nos estamos discipulando ni estamos yendo a ser más discípulos. Y Jesús quiere que nosotros le imitemos a Él. Él fue mandado por el Padre y de la misma manera Él nos está mandando hoy a nosotros. De la misma manera. En esta iglesia, nosotros estamos tomando muy en serio la Gran Comisión. Todos, desde el pastor hasta los diferentes equipos que trabajan en OBS, trabajamos duro y continuamente, no paramos. ¿Para qué? Para seguir siendo obedientes al mandato de Jesús y discipular el mayor número de personas posible. Por eso nosotros tenemos diferentes niveles de OBS y los tenemos continuamente para que todo el que quiera se apunte y se discipule. Hermanos, no estamos buscando una vida solo de confort. Ah, no, eso es muy pesado. Yo con eso tengo ya. Eso. No. Estas cosas requieren sacrificio y requieren dedicación para la obra de Dios. Es hora nosotros de comenzar a alumbrar para Cristo. Nosotros tenemos solamente una vida y es corta, hermanos. Y debemos tratar de alcanzar el mayor número de almas posibles. El Señor ha tocado nuestros corazones con un llamado para que nosotros tengamos compasión de los perdidos. No podemos ser una iglesia pasiva que solamente viene a recibir y a ser bendecidos. No podemos seguir siendo así. Así como alguien un día nos habló a nosotros de la palabra de Dios, cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, así nosotros también hoy debemos estar haciendo lo mismo a otras personas. El Señor nos está pidiendo un sacrificio. Y necesitamos orar y quizás hasta ayunar para que nosotros seamos más eficaces cuando nosotros hablamos con las personas acerca de Jesús. Él nos está pidiendo que tomemos este tiempo como un tiempo en el que nos debemos levantar y ser una luz que brilla en medio de la oscuridad. Así que estamos lanzando el arma secreta de Dios. Estamos lanzando el arma secreta de Dios. ¿Cuál es el arma secreta de Dios? Usted. Usted es el arma secreta de Dios. ¿El plan original de Dios cuál era? Estamos viendo que el Espíritu Santo viene a empoderar, a poner poder sobre los creyentes. Están el Señor Jesús armando la estructura de su iglesia basado en 5 ministerios que equipan. Y cada parte, cada equipo
hace parte, la parte que le corresponde. Y cuando esto sucede, la iglesia es imparable, hermanos. La iglesia es imparable. No llegamos más allá, porque solamente trabajan unos poquitos. Pero cuando todos estamos unidos y haciendo cada uno nuestra parte, la iglesia es imparable. Esa no es algo que nosotros nos inventamos aquí en la iglesia, aquí en este ministerio. Es una estrategia que se inició hace 2000 años atrás con 120 personas y se extendió por todo el mundo, incluso a través de los tiempos oscuros de la iglesia, en donde había perversión en la iglesia. Este es nuestro tiempo para brillar, hermanos. Diga: Señor, reconozco que tú me pusiste en este tiempo para brillar, para hacer luz y no tinieblas. Gracias, Señor. Amén. Ahora, ¿la clave cuál es? La clave es que tú estés siempre conectado con Jesús. Dios está llamando a la gente para el ministerio. Pero es importante, número uno, hay 3 cosas que quiero decirles que son importantes. Primero, tú necesitas decidir si vas a seguir viviendo apartado de Dios o si vas a hacer un compromiso serio para caminar con Él y para servirle. Este es el llamado a la salvación. Mi amado, la palabra de Dios nos dice que no podemos nosotros amar a Dios y al mismo tiempo tener una vida o un estilo de vida inmoral en el mundo. La Escritura dice que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Saben de eso? ¿Reconocen eso? Usted necesita relacionarse con Dios de una manera seria. Si usted no lo ha hecho, yo quisiera invitarlo a que hoy lo haga. Usted puede haber estado asistiendo a la iglesia durante años, pero quizás usted no tiene una relación íntima con Dios. Y usted necesita tener esa relación íntima con el Señor. No les estoy hablando de una vida en donde tú te vas a convertir en un obsesivo de la religión, en un enfermo, en un fanático. No, Dios no quiere eso para ti. Es que hay prioridades. Vas a poner primero a Dios sobre todas las demás cosas.